saber por qué las suegras son tan malvadas con las nueras, ¿verdad? Pero si vea que sí son malvadas las suegras con las nueras, pero gracias a Dios, en esta iglesia no tenemos ni una suegra. Aquí todas son nueras. Esa nuera, ¿verdad? Así que dijo el Señor, he venido a traer disensión, y, ¿verdad? O sea, a lo que se refería el Señor, que por el hecho de recibirlo a Él como nuestro Señor, le vamos a caer mal a muchas personas. Usted que trabaja en una empresa, no es cierto que alguna persona le ha de decir, ve el hermanito. Y le dicen el hermanito no por cariño, sino por desprecio, por menosprecio. El hermanito, la hermanita. Yo tenía un compañero de trabajo allá todavía eran los años 90, todavía, los 95, antes creo. Y es de aquí de Apopa el muchacho. Él me decía Hermanoski, me decía a mí, ¿verdad? Hermanoski. Y a él el apodo de él era el Cuche, imagínense, ¿verdad? Entonces un día me estaba, como dicen por ahí, me estaba chungueando. ¿Alguien sabe qué es chunguear? Y quizás me vio enojado del salvadoreño, bravo. Y me dijo, hermano, me dijo, ¿y usted que no es hermano? Me dijo, ¿por qué está enojado? Me dijo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, la idea es, hermanos, que por el hecho de ser cristianos nos ganamos enemigos de gratis. Le caemos mal. Se ha llegado al tal grado que hay madres y padres de familia que cuando sus hijos han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, le han dicho, mira, prefiero verte borracho, prefiero verte drogado, que andes de baile en baile y en la calle, que antes que seas protestante. Han habido casos extremos de eso, hermano. Cuando yo me comencé a congregar en el tabernáculo central, de agosto del año 1900, pues, agosto, ¿verdad? Y en agosto comenzamos aquí, bueno, tiene algo bueno los agostos, ¿verdad? Agosto de 1988. Yo creo que ya no se congregaba ahí, pero hubo un muchacho en la iglesia central que había compuesto una canción para su padre y su madre, porque ellos lo despreciaron a él, lo echaron a la calle porque él se había convertido a Cristo. Y le ponían la comida en el centro del patio. Ahí le ponían su plato y le decían, ma, vení, ve, ¿cómo llamamos al chucho nosotros? Pss, 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 pss. Ma, vení, y al gato, ¿cómo lo llamamos? Mish, mish. Ya está. Tremendo, ¿verdad? Y le ponían el plato en el centro del patio y lo llamaban a que fuera a comer, lo llamaban como un perro, por el hecho de haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Entonces él compuso una canción que decía, padre y madre, ustedes quieren ser los primeros, cuando el primero es Dios. Era muy conmovedora esa alabanza, esa canción que este muchacho compuso para sus padres. En la palabra del Señor también, hermanos, siempre en el libro de los Hechos vamos a encontrar otras porciones de la Escritura cuando unos hombres tenían a una mujer, vamos a decir bruja, era una adivina, que le daba gran ganancia a sus amos. Pero un día que andaban por ahí los apóstoles, oraron por aquella mujer y expulsaron el demonio. Y aquella mujer ya no era más adivina. ¿Y sabe qué hicieron los dueños? Fueron a denunciarlos ante las autoridades. Porque decían, estos hombres alborotan el pueblo. ¿Sabe por qué? Porque habían perdido toda la oportunidad de sus ganancias, porque el diablo les daba mucha ganancia. Entonces, el verdadero evangelio crea enemigos y resentidos. Ahora, en los minutos que quedan, se van a dar cuenta ustedes por qué cantamos la canción esta de viejita, ¿ve? La Piedra se llama. No, no se llama La Piedra, pero si usted la busca en YouTube como La Piedra de Dani Berríos, la va a encontrar. Ahí la va a encontrar. Y porque aquí viene en este párrafo de la palabra del Señor. Resulta que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo,
Recién, voy a decir recién, no sé cuántos días o meses habían pasado, o días o semanas, que había sanado a un ciego de nacimiento. Lo había sanado, y eso a los religiosos, como decimos nosotros, les ardía, les daba roncha, les daba enojo al ver lo que los siervos de Dios hacían, porque a ellos no les convenía. Hermano, a la religión nunca le ha convenido el evangelio verdadero, a tal grado que por muchos siglos prohibieron ellos, los líderes religiosos prohibieron la lectura de la Biblia, la prohibieron. Nadie más podía leer la palabra de Dios, decían ellos, más que el sacerdote. Y ya todos nosotros sabemos, bueno, lo dice la Biblia, que los sacerdotes eran hasta Juan 19:30. Porque Juan 19:30, cuando dice la Biblia que Jesús entregó el Espíritu y dijo, consumado es, hubo un gran terremoto y el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Porque el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo a presentar ofrendas por los pecadores una vez al año, y tenía que entrar purificado. Y le ponían una cuerda, no sé si era en la cintura, le ponían una cuerda, porque si él entraba impuro a lo que era el lugar santísimo, allá era fulminado. Y cuando ya se daban cuenta que estaba muerto, porque había entrado impuro, con esa misma cuerda lo alaban, o sea, lo sacaban del lugar santísimo, porque había entrado impuro. Ahora, desde Juan 19:30, que yo aquí me lo acaban de poner los jóvenes, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y por ahí en esos mismos versículos es donde dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. O sea, en pocas palabras, desde esa fecha para acá, usted y yo ya no necesitamos de un sacerdote, porque nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús, en primer lugar. El que intercede por nosotros no es la Virgen María. No tenemos nada en contra de la Virgen María, nada, pero ella no es la que intercede. El que intercede por nosotros se llama Jesús de Nazaret, nuestro sumo sacerdote. Y es más, allá el apóstol Pedro, en las cartas de Pedro, menciona que ahora nosotros somos pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Cada uno de nosotros dice que somos real sacerdocio. ¿Por qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ya usted no necesita de un mediador, que alguien pida por sus pecados, sino que usted directamente dobla su rodilla y se confiesa con el Todopoderoso, con el único Dios que usted se puede confesar, porque ni con ningún hombre humano, valga la redundancia, se puede usted confesar, o se debe de confesar, porque todos los hombres somos pecadores. Por ahí me pasaron un chiste el otro día, mire, solo para que vea que todos los hombres somos pecadores. Llegó una mujer, una joven, a confesarse con el cura del pueblo, y como les pone, no sé, ¿quién se confesó alguna vez? Usted, hermana Jesús. ¿Y qué le era frente a frente o había algo de por medio? Ya no se acuerda. Frente a frente. Ah, vaya. Yo he visto películas donde hay como una cortina de madera. Pastor, el confesionario. Yo como nunca fui, entonces por ahora pregunto, porque yo nunca fui. Pero llega la muchacha y le dice, padre, quiero confesarme, padre, pero es grave. Y dime, hijita, le dijo. Fíjese de que yo fui, le dijo, a la iglesia tal, siempre católica, y fui a confesarme con el padre tal, y no va a creer que nos besamos, le dijo. Padre, ¿es pecado eso?, le dijo. Mira, hija, le dijo, es pecado porque ¿para qué fuiste a otra iglesia teniendo esta?, le dijo, ¿verdad? El que quiere entender, que entienda, y el que no, pues, ahí me preguntan después, ¿verdad? Ahí me preguntan después. Entonces, no necesitamos sacerdotes, no son curas porque no curan, ¿verdad? Y no son padres. Qué terrible cuando la gente le dice padre. Wow. Es que, ¿sabe cuál es el problema? No leen la Biblia. Hoy nuestro pastor general
nos pasó un video ahí al grupo de pastores. No sé si usted está en el grupo, pastor, de pastores de la central. No, ¿verdad? En la DAM, así se llama, dirección. Ahí pasó un video el pastor general ahora. Y está el maestro y está examinando a todos los alumnos. Y usted cuando ve el video se fija y hay muchos alumnos que están así sobre su pupitre, así ve. Están como dormidos. Y llega el profesor y le dice, le quita la papeleta y le dice, dame la papeleta, váyase para afuera. Llega donde el otro, vaya usted, deme la papeleta, váyase para afuera. Y así a varios. Y se quedó un buen grupo, quizás se ve que se quedan como unos 15. Vaya, le dijo, ahora que entren todo el grupo que sacamos, que entren. Y les dijo a los que estaban sentados, solo ellos van a pasar la materia. Porque ellos leyeron las instrucciones. Y decía, no conteste el examen, solo póngase a descansar, no pregunte nada, no haga ruido. Y hasta que el profesor le quite la papeleta, usted se va a salir. Entonces aquellos entendieron, no hicieron nada, ¿verdad? Entonces los otros, como no leyeron las indicaciones, ahí estaban que no hallaban cómo hacer para contestar. La médula, la moraleja es que, y aquí hay jóvenes, lean primero las instrucciones que le da el maestro. Porque a veces queremos salir tan rápido que nos vamos a las preguntas de un solo, ¿verdad? Lea las instrucciones. Esa es la moraleja. Entonces yo le estoy diciendo esto porque el problema es que la gente no lee y le dice al hombre, le dice, Padre. ¿Y qué es lo que dice Mateo 23:9? Lo puedo preguntar, hermano, yo se lo repito a cada rato. ¿A quién? Levante la mano, ¿quién me quiere decir Mateo 23:9? ¿Sabe por qué lo estoy diciendo? Para que se despierten. Nadie. Dígamelo, hermanita, por favor. Vaya, lo está leyendo. Está bueno. Excelente. No, gracias. Gracias, muy amable. Ese es. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Pero ¿cuál es el problema? La gente no lee la Biblia. Dije, por décadas, por siglos, prohibieron la lectura de la Biblia. Porque los religiosos tradicionalistas saben que cuando la gente lee la Biblia, ya no va a ser más ignorante espiritual. Porque le va a suceder lo que dice Juan 8:32. ¿Sí? No, hermana, no. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, toda persona que lee la Biblia ya no va a ser más religioso tradicionalista, se va a convertir a Jesucristo, porque Cristo es la palabra viva. Porque el Señor es la palabra viva, el verbo hecho carne. Dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero nos pasamos al versículo 14, y en el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dimos su gloria, como aquí dice, mire, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando una persona lee la palabra de Dios, lee la Biblia, ya nunca más va a volver a ser un religioso tradicionalista, sino que va a ser un hijo de Dios nacido de nuevo. Entonces, es lo necesario. Entonces, dice ahí en el versículo 1, estamos en Hechos capítulo 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Había una secta entre los judíos que eran los saduceos, que una de las principales creencias de ellos eran que no existía la resurrección.
Eso era lo que predicaban los saduceos, lo que creían, esa secta de judíos, de los saduceos. Entonces llegaron, dice en el versículo 2, resentidos. Por eso dije, el verdadero evangelio crea enemigos y resentidos. Di el versículo 2. Y resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen. Bueno, traje ayudante, ¿verdad? Ah, no, sí, aquí está. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Por eso andaban resentidos, porque les estaban ganando el negocio. Y dice allí, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Fue un gentío tremendo de los que creyeron por la predicación de los apóstoles, hermano. Porque dice de que el número de los varones era como de 5,000. Póngale a cada varón una mujer. ¿Cuántos eran ya? 10,000. Póngale a cada varón por lo menos un hijo. ¿Cuántos eran ya los que habían creído? 15,000. Lo que sucede es que en ese contexto las mujeres no eran tomadas en cuenta. En aquel contexto bíblico no eran tomadas en cuenta. Ni los niños menores de 12 años no tenían voz y voto, ¿verdad? No eran contados. Por eso que usted cuando vea la multiplicación de los panes se va a dar cuenta que dice y se alimentaron como 4,000 hombres, dice en una porción, y en otra dice 5,000. Entonces era porque no eran tomadas en cuenta las mujeres ni los niños. Entonces, hermano, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Dicen por ahí, otra enseñanza que sale de este versículo es que, bueno, tiene que ver con el primer discurso, del primer sermón de Pedro. Hay una palabra en la Biblia que dice: la letra mata, mas el espíritu edifica. Cuando dice la letra mata, se refiere a la ley. Se refiere a la Torá, a la ley del Antiguo Testamento. O sea, todo el Antiguo Testamento se le llamaba la Torá. Así se le llamaba. Entonces, dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, muchos lo comparan con esto, porque la letra mata. La ley, ¿qué es lo que hace? Condenar. ¿Verdad? O sea, la ley lo que hace es condenar, nos hace ver lo sucio que estamos. Pero luego viene nuestro Señor Jesucristo con la gracia y viene y dice que allá hubo, creo que fue cuando se rebeló Coré, Datán y Abirán, que murieron como 3,000 hombres, porque se rebelaron contra Jehová, se rebelaron contra Dios, como 3,000 hombres murieron. Y en el primer discurso de Pedro se convirtieron como 3,000 hombres. Entonces, la letra mata, la ley, y el espíritu vivifica, allá en el sermón de Pedro. Sigamos adelante, versículo número 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Seguimos. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Vamos al siguiente. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿De qué los estaban acusando, hermano? De predicar el evangelio y que la gente se convirtiera a Jesucristo. Estaban enojadísimos, estaban del griego bravos, porque se estaba predicando a Cristo. Ya les he contado la única vez que a mí me ha pasado. Yo no voy a estar inventando. La única vez que nos agarraron a pedradas los señores católicos fue allá creo que fue, no sé si Dulce Nombre de María, en Chalatenango, cuando andábamos con los valientes de David proyectando la película El infierno ardiente. Era la época del pastor Tito Campos, no lo conoce, ¿verdad? Sí, ahorita en Estados Unidos. Fue copastor de nuestra iglesia central. El pastor Tito Campos en esa época era el líder de los valientes. Y fuimos allá. Y no, como es un pueblo, una sola calle nada más, de entrada y de salida. Y el templo católico, solo ahí había un pedacito de terreno
a la par del templo. Y ahí se estableció la tarima, el payaso Cholito, el grupo de drama, y comenzamos con la bulla. Hombre, aquel hombre con las dos manos para atrás caminaba ahí en la verja, y hermano, y como que andaba echando fuego aquel hombre, el cura de ahí. Y después mandó a llamar unos hipotes chorreados, los subió al campanario y dijo a hacer la gran bulla con las campanas. Al rato pasó en medio de nosotros, se fue. Ya al rato venía con unas viejitas con unos sus mantos negros y se armó un pleito. Era alto el viejo, bien se notaba que era extranjero. Pero nosotros andábamos un alto también, José Luis Guadrón. Y ya les he dicho, golpearon a una hermana con una cruz en la nariz. La desangraron, la golpearon, está ahí en una cruz de madera. Y dijo el Guadrón, ¿verdad? Ahí casi se topaban las caras, así como ponen los jugadores en el fútbol, ¿verdad? Casi se mordían, hermano. Bueno, ¿por qué? Porque estaban enojados. Porque les andábamos, entre comillas, ganándole la clientela. Cuando nos fuimos más allá, hermano, y proyectamos la película y todo, hicimos nuestro trabajo, ya cuando nos tocaba que venirnos, ya les he dicho, hicimos una cadena humana, todos los hombres nos agarramos de las manos. Hicimos aquello que dice el hermano José Luis Rodríguez, agárrense de las manos, ¿verdad? Nos agarramos de las manos, todos hicimos una cadena humana. Vaya, pasó el bus, damos un bus de la 13, pasó el pick-up, pasó el otro pick-up. Ya cuando pasó el último pick-up con los hermanos, nos soltamos y nosotros disimulados, caminando despacito. Cuando ya íbamos como a unos 15 metros, soltamos la carrera y solo nos zumbaban las pedradas por los pies, hermano. ¿Verdad? Qué tremendo. Pero ¿por qué se estaba dando eso? Era puro enojo, celos, resentidos. ¿Por qué? Porque andábamos predicando el evangelio, y eso fue lo que le pasó a los apóstoles. ¿En nombre de quién vienen ustedes a hacer esto? A andar predicando. ¿En nombre de quién? Pero dice, hay un versículo ahí más adelantito, en el versículo 10. Ahí vamos a ver el versículo 10. Bueno, lo leo aquí. Dice así: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, mire, esto está duro, mi hermano, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por este hombre está, perdón, voy a leer, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Por quién? Por Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis. Fue una acusación directa. ¿Sabe usted que querían prohibir en los Estados Unidos, querían prohibir el Nuevo Testamento porque dicen de que tiene palabras antisemita? No es la semita que comemos, no, es la porción judía de los semitas. ¿Verdad? Porque como allí acusa a los judíos y a los romanos. Porque a usted me preguntará, ¿quiénes mataron a Jesús? Fueron los judíos con los romanos. Fueron entre los dos, judíos y romanos. Porque cuando se lo mandaron a Poncio Pilato, no, dijo, este no es de mi jurisdicción, mándenselo a fulano de tal, un día vamos a predicar de ese mensaje. ¿Quiénes fueron todos los que actuaron? ¿De qué nacionalidad eran? Pero habían judíos y habían romanos. Entre los dos mataron a nuestro Señor Jesucristo. Entre los dos lo mataron. Y vamos terminando. Dice ahí en el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo.
Voy a explicar un poquito este versículo y terminamos con el 12. Por eso cantamos la canción, la alabanza, ¿cómo se llamaba? La piedra, del hermano Dani Berríos. Porque dice, en Sión yo he fundado la piedra, dice Jehová. La piedra de esquina, la piedra de esquina y la de presión, dice. Yo no soy constructor, por ahí está el hermano Álvaro, no sé qué si allá está. No sé, yo no sé, pero no soy arquitecto tampoco. Pero cuando alguien iba a comenzar una construcción, en una esquina ponían la piedra del ángulo, la piedra angular, la piedra de base. Esa piedra era la que delineaba hacia dónde iba la pared allá, hacia dónde iba a venir para este lado y para arriba. Era la piedra principal, la piedra del ángulo. O sea que era la base de todo, para que toda la construcción estuviera bien sostenida, para que no se fuera a caer, para que estuviera potente y segura. Eso es lo que hace Cristo Jesús en nosotros. Si usted está en Cristo, estamos seguros, porque en Él estamos edificados. Por eso dice la piedra del ángulo, la piedra de presión. Ahí hay muchos videos en el YouTube para que usted los pueda ver. Ahí está figurado cómo está la piedra del ángulo, pero era la piedra principal para que el edificio quedara bien fundamentado. Y nuestro fundamento está en Jesucristo, no está en Pedro. ¿Sabían eso, verdad, hermano? Cuando les dijo, ¿y quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres Elías, otros que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres algún profeta. ¿Y vosotros quién decís que soy? Dijo el Señor. Y se levantó Pedro, el hombre de más lengua suelta de todo Israel, decía el hermano Hugo Solís. Y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien lo has dicho, Pedro, y no te lo reveló carne ni sangre. Yo también te digo que sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Esa seguridad, esa firmeza no era Pedro, era sobre las palabras que él acababa de decir. Hermano, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, Jesucristo. Y allí está fundada la iglesia y tenemos el mejor fundamento. No, la iglesia no puede tener otro fundamento más que Cristo Jesús. Y dije que iba a terminar con el versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación. Porque no, oiga bien, hermano, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo hay un nombre y ese nombre se llama Cristo Jesús. Si usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo. Usted no necesita de una religión. Usted no necesita ser evangélico. Usted no necesita ser católico. No necesita ser mormón o testigo de Jehová. Lo que necesitamos es a Cristo en nuestro corazón. Si Cristo está en nuestro corazón, no hay que preocuparse de nada, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Cierre sus ojos entonces, hermano, y nos despedimos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, oh Señor, por darnos la bendición de poder, Señor, hablar un momento acerca de tu palabra. Perdona, Señor, algo que yo pude haber dicho y no debía haberlo dicho. Perdóname, Señor, y lávame, por favor. Pero yo te ruego, Señor, que lo que hoy hemos hablado, que haya quedado grabado en el corazón del pueblo, en el corazón de las personas, sabiendo que tenemos el único fundamento, el único nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, en Cristo Jesús nuestro Señor. En esta aptitud de oración, yo quiero preguntar, ¿habrá alguna persona que nunca antes haya recibido a Jesucristo y quisiera hacerlo en esta hora? ¿Habrá alguien? No le estamos hablando que se cambie de iglesia o de religión, le estamos hablando de un encuentro personal con Jesucristo. Ya escuchó usted, no es la iglesia, no es la religión la que salva, solo Jesucristo puede salvar su alma.
Solo Él puede perdonarle los pecados. Nadie más. Solo Cristo es el único camino que nos da la vida eterna. ¿Habrá alguien que reciba a Cristo en esta noche? Si no lo hay, nos despedimos. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que nos despidas en tu paz, que nos puedas llevar con bien a nuestros hogares, que nos guardes, oh Dios, en el hueco de tu mano, que nos protejas, oh Señor. Ayúdanos a llegar a descansar porque mañana tenemos que ir a trabajar. Bendícenos a todos, bendice tu iglesia, que todos podamos llegar sanos y salvos a nuestros hogares. Lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Gracias, iglesia, por haber venido. Nos vemos el viernes y